Seguimos charlando con Pepe Sabastano, que nos sigue mostrando sus inventos utilizando el neón encapsulado de manera artística. A mí desarrollarlo me costó 3, 4 años fácilmente y mucha plata de materiales rotos porque obviamente cada material tiene una contracción distinta, las resinas levantan temperatura, entonces para poder llegar al proceso tenés que controlar la temperatura y tenés que controlar la contracción. Pero la temperatura no se controla por decir, bueno, lo pongo con frío, lo pongo en heladera o cosas por el estilo. La temperatura la tenés que controlar químicamente, o sea, tenés que evitar que te levante temperatura, porque si te levanta temperatura, obviamente va a haber diferencias de materiales y el vidrio se templa después de doblado, hay que retemplarlo. Ya viene con una contracción y la resina obviamente tiene otra contracción, pero a medida que aumenta el volumen, tenés otro problema, te aumenta la contracción. Cuando la pieza es chica, la contracción es pequeña. Cuanto más grande es la pieza, más grande es la contracción. La única forma para mí de controlarla bien y que no te altere el producto es químicamente. Entonces las proporciones tienen que ser muy justas. Si te contrae mucho te va a romper el vidrio. Cuando estos tubos, que vulgarmente se llaman neones, se trabajan con diámetros cada vez más pequeños, la temperatura aumenta porque el paso de la corriente por el tubo se vuelve cada vez más dificultoso. Y mucho más dificultoso se vuelve cuando el tubo tiene muchas vueltas. Entonces es muy difícil calcularlo porque hay parámetros o medidas para cálculo. Por ejemplo, 1 metro 500 voltios, sí. 1 metro 500 voltios en un diámetro de 12, pero cuando el diámetro varía, si es para arriba baja el voltaje, pero si es hacia abajo, que se va achicando el diámetro, aumenta el voltaje. Pero cuando encima se trabaja con un vidrio de 8 milímetros, que ya es mucho más fino, las complicaciones son mayores, porque la misma corriente tiene que pasar por un espacio más reducido, es como una manguera cuando uno le quiere meter más cantidad de agua y bueno, se termina hinchando. Bueno, acá como no se puede hinchar, se calienta. Pero además, cuanta más vueltas tenga, más resistencia hace al paso, o sea, tiene que vencer más un circuito más cerrado, digamos. La mayoría de recursos es argón, es un gas azulado que prende con 500 voltios por metro en un diámetro de 12 milímetros. Cuando vos bajas el diámetro ya estás necesitando un poquito más. El neón es otro gas, es un gas rojizo que prende con 1000 voltios por metro. Es decir, que si yo tengo un recorrido de 3 metros, en neón voy a necesitar 3000 voltios. Si lo tengo en argón voy a necesitar 1500 voltios si tengo 12 milímetros de diámetro de tubo. A medida que aumenta el recorrido, aumenta el voltaje, que no significa que consuma más de la red domiciliaria, sino que necesita más potencia para el encendido. El color. El gas es azulado y el otro es rojizo, con lo cual tenés dos cosas básicas y nada más. Pero los tubos vienen empolvados, entonces vienen con un sistema de empolvado que tiene el color que después va a prender. Cuando uno mira el tubo, generalmente la mayoría de los tubos son blanquecinos, pero tienen ese empolvado que al pasar el gas le va a dar el color. Y hay colores que tienen más fuerza de brillo que otros porque naturalmente son así. Hay unos azules que son muy luminosos, otros menos. El color rubí es muy luminoso. Y hay otros que si bien prenden no tienen la potencia porque el empolvado no le da esa potencia de brillo. El neón tiene una vida útil de 25.000 a 30.000 horas, o sea, cuando te aburriste todavía va a seguir andando. Estos tubos de neón, de argón, son muy dóciles, son muy nobles, prenden siempre. El tema es que a veces prenden con mucha fuerza y eso agota al electrodo y al gas prematuramente. Cuando está bien calculado por alguien que sabe lo que hace, te va a durar 25 o 30.000 horas. Lo que está todo a la vista, como son transformadores muy chiquititos, no tenés ni 6 ni 7 watts de consumo. Cuando vos tenés un cartel más grande, más importante, más metraje, podrás tener 10 watts, 12 watts, 15, pero es muy poco el consumo, es menos que una lámpara de bajo consumo. Sinceramente, acá el neón mucha gente lo tiene como publicidad solamente o como hotel alojamiento. Hoy por hoy está cambiando porque el LED también se usa en todos estos lados. Entonces la gente está tomando otra conciencia. El neón es más cálido que el LED es una luz puntual, apunta de frente, el neón tiene 360 grados, tiene otra templanza, otra calidad. Esto es una luz agradable. Entonces tiene funciones que a medida que lo vayan descubriendo seguramente la gente lo va a ir adoptando.
Hoy, en nuestra sección histórica, vamos a conocer el origen y desarrollo de la bicicleta, este vehículo que se ha transformado con el paso del tiempo en el más económico y saludable. Hacia finales del siglo XV, Leonardo da Vinci había pensado en un vehículo similar a la bicicleta que tenía una transmisión de cadena como las que se utilizan en la actualidad. En 1690, un francés, el conde Mede de Cibrac, inventó la celerífere, que consistía en un bastidor de madera al que se le añadían las ruedas. El vehículo no tenía maniliar, el asiento era una almohadilla en el bastidor y se propulsaba y dirigía impulsando los pies contra el suelo. En 1816, un noble alemán diseñó el primer vehículo de 2 ruedas con dispositivo de dirección. Esta máquina, denominada Draisiana, tenía un maniliar que pivotaba sobre el cuadro, permitiendo el giro de la rueda delantera. En 1839, un herrero escocés, Macmillan, añadió las palancas de conducción y los pedales a una máquina del tipo de la Draisiana. Estas innovaciones permitieron al ciclista impulsar la máquina con los pies sin tocar el suelo. En 1861, Ernest Michaux decidió dotar de unos pedales a la rueda delantera de una vieja Draisiana. Aunque el descubrimiento fue de suma importancia, tropezó con un grave problema. No había forma de mantener el equilibrio con el movimiento a pedales. Se empezó a producir en serie y se la conoce como la precursora directa de la bicicleta. El cuadro y las ruedas se fabricaban en madera, los neumáticos eran de hierro y los pedales estaban colocados en el cubo de la rueda delantera, que era un poco más alta que la rueda de atrás. En 1869, en Gran Bretaña, se introdujeron neumáticos de goma maciza montados en el acero y el vehículo fue el primero en ser patentado con el nombre moderno de bicicleta. En 1873, James Starley produjo la primera máquina con casi todas las características de la famosa bicicleta común o de rueda alta. En 1885, John Kemp Starley crea la bicicleta de seguridad, donde la rueda delantera es más pequeña y gracias al uso de los rodamientos es propulsada por una cadena. Se les acopló frenos para una mayor seguridad. En 1888 se le añadió los neumáticos desarrollados por John Boyd Dunlop, amortiguando parte del golpeteo contra los caminos. En las décadas de 1960 y 1970, la contaminación atmosférica por los gases de los automóviles incrementó el interés hacia la bicicleta. Se generalizó la bicicleta de carrera ligera de 10 velocidades, con frenos de mano y neumáticos estrechos de alta presión. A principios de la década de los 70, se inició la moda de utilizar la bicicleta en caminos de tierra. Era el inicio de las llamadas mountain bike. Actualmente en el mundo hay unos 800 millones de bicicletas, duplicando la cantidad de coches, lo que la convierte en el vehículo más utilizado. Se termina el programa de hoy. Nos despedimos, pero la próxima hay más creaciones tecnológicas para mostrarte. No te pierdas el próximo programa de La Naranja Mecánica, tecnología inteligente. ¡Hasta pronto!